Muy buenos días, mis queridos niños. El día de hoy vamos a trabajar en nuestro curso de comunicación un nuevo tema. Vamos a hablar del sustantivo, vamos a hablar de las clases de sustantivo, pues dentro de ello también referente a los accidentes gramaticales, ¿sí? Entonces el día de hoy vamos a comenzar con el sustantivo. Vamos a hablar de sustantivo común y propio, ¿sí? Vamos a hablar el día de hoy de sustantivo común y propio, la próxima clase de sustantivo concreto y abstracto, individual y colectivo. Sí, mis queridos niños, entonces el día de hoy vamos a trabajar el sustantivo común y propio, ¿sí? Entonces, para ello, ustedes van a sacar su cuadernito de comunicación y vamos a escribir una pequeña teoría, que es un sustantivo. Un sustantivo llama a una persona, a un animal, a una cosa, a un sentimiento que tengo. Entonces, mis queridos niños, vamos a sacar su cuadernito de comunicación y vamos a escribir la teoría referente al sustantivo. Muy bien, mis queridos niños, ahora vamos a hablar del sustantivo. Tenemos un pequeño mapa conceptual. Dice, el sustantivo es la palabra o nombre que señala a personas, animales, cosas, países, lugares y sentimientos. También señala a sentimientos. Cuando nosotros vamos a hablar de los sustantivos, por ejemplo, abstractos, es decir, los que no lo vemos, a eso se refiere. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo digo a ustedes el amor, ¿el amor ustedes lo ven? No se ve, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Ya vamos a hablar más adelante de los sustantivos abstractos. El día de hoy vamos a trabajar sustantivo común y sustantivo propio. Entonces, yo hablo de un sustantivo cuando me nombra o me señala a una persona, a un animal, a cosas, países, ciudades, lugares, sentimientos, ¿sí? Por ejemplo, miren, acá tengo personas, animales, cosas, lugares y países. Esto se parece a un juego que muchas a veces hemos jugado. Bueno, no sé si ustedes lo conocen, el juego del stop, ¿verdad? El stop tiene varios nombres que lo llaman, ¿verdad? El juego del stop, el juego también de frutti frutti, así la llaman, varios nombres tiene. Entonces, yo escucho a veces que dice mi sobrino, hay que jugar stop, el frutti frutti, entonces tiene distintos nombres, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, comenzamos con personas, animales, cosas, lugares y países. Por ejemplo, con nombres de personas podemos poner, por ejemplo, Ana, ¿sí? Es un nombre de una persona. Podemos poner, por ejemplo, Luciana, ¿sí? Por ejemplo, nombres de animales. Animales, cuando estoy hablando ahorita de esta manera general. Animales, por ejemplo, perro, gato. De cosas, por ejemplo, puedo poner de cosas. ¿Qué podría poner? Pizarra es una cosa. ¿Qué más? Podría poner pizarra, tenedor, es una cosa, son cosas. Lugares, donde voy o donde conozco. Por ejemplo, lugares. Por ejemplo, un lugar que conozco, de repente me puedo ir digo, Huanchaco. Huanchaco es un lugar, ¿sí? Huanchaco, ¿sí? Huanchaco. Otro lugar, por ejemplo, puedo decir Chan Chan, por ejemplo, conozco también, digo Chan Chan, ¿sí? Chan Chan. Un país, por ejemplo, puedo decir acá Chile. Otro país, puedo decir, por ejemplo, Argentina. Entonces, así sucesivamente. Entonces, ¿qué me dice el sustantivo? Que hago referencia a ¿qué? A personas, animales, cosas, países, ¿verdad? Ciudades, también cuando hablo de los sentimientos, ¿sí, mis queridos niños? Entonces, a eso se refiere cuando nosotros hablamos de sustantivos, cuando hablamos del sustantivo. Ahora vamos a pasar a hablar del sustantivo propio y sustantivo común, del sustantivo propio y sustantivo común. Mientras ustedes, mis queridos hijos,
van copiando en su cuadernito de comunicación. Van copiando en su cuadernito de comunicación. ¿Sí? Entonces vamos a ir copiando en orden, ¿sí, mis hijos? En orden. Yo hago con mi color rojito porque ya no tengo más plumones, pero ustedes pueden hacerlo con distintos colores que tengan en casita, con sus distintos colores que tengan en casita. Entonces, mis queridos hijos, nos vamos a poner a copiar, ¿sí? Nos vamos a poner a copiar. Muy bien, mis queridos hijos, entonces, como yo sé que ustedes ya avanzaron, vamos a pasar a hablar del sustantivo común y sustantivo propio. ¿Cuándo es un sustantivo común y cuándo es un sustantivo propio? Muy bien, vamos a hablar de las clases de sustantivo. Tengo sustantivo común y tengo sustantivo propio. Tengo sustantivo común y tengo sustantivo propio. ¿Cuándo hablo yo de un sustantivo común? Un sustantivo común nombra a seres de una misma especie. Nombra seres de una misma especie. No se escribe con mayúscula inicial. ¿Qué quiere decir con mayúscula inicial? Es decir, esta. No se escribe con mayúscula, si ustedes se dan cuenta. Y cuando dice nombra seres de una misma especie, está nombrando a un ser de una misma especie, que es un ropero, que es una mesa, que es una tina. Delante se puede escribir los artículos el, la, los o las. Por ejemplo, yo puedo decir la mesa. Puedo decir acá, por ejemplo, puedo decir acá el ropero. Puedo decir acá, por ejemplo, la tina. Entonces, a esto se refiere. Entonces, mediante esto yo puedo conocer a un sustantivo común. Cuando yo hablo de común, porque se refiere a que hay varios, existen. Por ejemplo, puedo decir puerta, es un sustantivo común porque hay muchas puertas. Puedo decir ventana, es un sustantivo común porque hay muchas ventanas, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando yo hablo de un sustantivo común. ¿Cuándo hablo yo de un sustantivo propio? Dice acá, nombra, vamos a escribir acá, nombra a seres, nombra a seres, nombra a seres. ¿A seres de qué, mis queridos niños? A ver, ¿alguien me puede decir? Yo dejé ahí para completar junto con ustedes. Nombra a seres, mis queridos hijos, nombra a seres, coma, vamos a colocar, cuando hablo de seres, me estoy refiriendo a personas, a países, a lugares, ¿sí? Vamos a escribirlo entre paréntesis, ¿sí? Vamos a escribirlo, personas, coma, lugares, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que hay mucho más. Nombra a seres, personas, lugares, etc. Pero cuando yo hablo de esas personas, lugares, me estoy refiriendo a que se diferencian de las demás. ¿Por qué se diferencian de las demás? Por ejemplo, yo digo de persona. Una persona es Rosa. ¿Por qué? Porque tiene su nombre. Por ejemplo, yo digo país, Perú. ¿Existe un solo país Perú? Sí, existe un solo país Perú. Por ejemplo, yo digo Huanchaco. ¿Existe solamente Huanchaco? Ah, sí, en Perú sí, solamente existe Huanchaco. Por ejemplo, Argentina. ¿Existe solamente un país Argentina? Sí. Entonces, a eso se refiere. Dice, se escribe con mayúscula inicial. A esto se refiere cuando yo digo mayúscula inicial. A esto. Perfecto. Delante no se puede escribir los artículos el, la, los o las. ¿Por qué no puedo escribir delante de ellos los artículos? Porque yo no puedo decir la Rosa, yo no puedo decir el Perú, yo no puedo decir la Huanchaco o el Huanchaco. No, entonces delante de ellos yo no puedo colocar un artículo. Por ejemplo, si mi mamá se llama, por ejemplo, Flor, yo no puedo decir la flor, no. Entonces, cuando es un sustantivo común, yo puedo utilizar los artículos y colocarlos delante de ello, mientras que en un sustantivo propio no los puedo colocar los artículos, ¿sí? Tengo que escribirlos con mayúsculas, y nos dice que nombra seres de personas, lugares, países, de distintas cosas, pero nosotros tenemos que diferenciarlo de lo demás
¿Por qué? Porque son únicos, no son repetitivos. Cuando yo hablo de un sustantivo propio, ropero, ¿hay muchos roperos? Sí. Silla, ¿hay muchas sillas? Sí. Entonces, ¿qué es? Es un sustantivo común. Digo propio. Propio, por ejemplo, si a mí me dicen colegio, por ejemplo, digo colegio Hans Kelsen, es un sustantivo propio porque hay solamente un colegio Hans Kelsen, ¿verdad? Muy bien, mis queridos niños, ahora ustedes van a pasar a copiar y vamos a pasar a hacer la práctica de clase, ¿sí? Vamos a pasar a hacer la práctica de clase.